Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a esta transmisión en vivo del programa de los varones del Centro Familiar Cristiano. Estamos en las instalaciones de este auditorio que todos conocemos aquí en San Francisco, Culhuacán. Gracias por estar conectados y gracias también por habernos dado margen estos 2 miércoles anteriores, uno por cuestiones de trabajo que nos agarró muy lejos a la distancia, y el miércoles pasado porque era Día Nacional, era el Día de las Madres, que si hubiera sido el Día del Padre pues no hubiera pasado absolutamente nada, pero siendo el Día de las Madres queríamos dejarles libre el espacio, el tiempo para que pudieran seguir festejando a sus seres más amados, más queridos, que son nuestras mamás. Quiero agradecer mucho al pastor Juan, que siempre nos hace el favor de ministrarnos cuando a mí no me ha sido posible, y estas últimas ministraciones en las que él ha participado han sido de gran bendición. Estamos acercándonos a algunos cambios que vamos a hacer en la dinámica que hemos mantenido ya a lo largo de 3 años y casi 2 meses, que fue desde que se estableció la pandemia, y nos vimos obviamente obligados por esta circunstancia. Lo hemos mantenido aún a pesar de que ya hace meses que las autoridades han venido siendo cada vez más accesibles en cuanto a los requerimientos sanitarios que habían sido muy rígidos al principio. Y todavía hace muy poco, 1 semana o 2 atrás, la Organización Mundial de la Salud anunció el fin de la emergencia sanitaria del COVID-19. No el fin de la pandemia, porque esta ha seguido y obviamente es un bicho que llegó para quedarse entre nosotros, pero sí queremos hacer algunos cambios en la manera como hemos venido operando los miércoles, y les vamos a anunciar en qué consisten estos cambios muy pronto, porque creo que es el tiempo de que todos vayamos pasando a una modalidad presencial, no solo los domingos, sino las mujeres vienen haciéndolo ya con un desayuno cada 2 meses, la oración la estamos haciendo cada 3 meses, una vigilia de oración. Empezamos el 1 y 2 de abril con Fonda y Richard Hayes, que vinieron de Monterrey. Tenemos esta siguiente que vamos a tener en el mes de junio, y vamos a ir avanzando, pero también los varones vamos a hacer algunas modificaciones que, como digo, en breve se las vamos a comunicar. En la última parte de esta dinámica que hemos traído, no solamente durante el periodo crítico de la pandemia, sino en la parte esta última,
hemos estado enfocándonos en revisar los ejemplos de hombres que son ícono en la Biblia, cuyos ejemplos de vida nos muestran los principios que quisiéramos recalcar, remachar, subrayar, para que los hagamos parte de nuestro carácter, de nuestro estilo de vida, como líderes a los cuales Dios ha llamado para dirigir a nuestras familias en primera instancia, pero luego ir más allá del liderazgo de nuestro propio hogar, entiéndase esposa e hijos, e ir en círculos concéntricos ampliando el área de influencia de nuestro trabajo y de nuestro liderazgo. Así es que estamos seguros que si seguimos revisando los principios de estos hombres ícono en la Biblia, tú le das un clic al nombre de Elías, al nombre de Pablo, al nombre de David y de muchos de los que hemos revisado, y lo que hace es desplegarse como en la computadora delante de nosotros todo un horizonte hermoso de principios de vida que podemos aprender y que estamos seguros que si lo seguimos al pie de la letra, vamos a ser hombres prósperos y obviamente líderes dignos de seguir por nuestra esposa, por nuestros hijos y todos aquellos que alrededor de nosotros Dios nos haya dado para hacer una influencia positiva en sus vidas. Hoy vamos a hablar de los hombres que son dignos de doble honor. Y aunque lo que Pablo le habla a Timoteo, su hijo en la fe, vamos a hablar de eso, enfoca particularmente a los que se ocupan de enseñar y de pastorear. Dice, habla de los ancianos que gobiernan bien, sean dignos de doble honor, gobiernan bien, sean dignos de doble honor, mayormente los que se ocupan de la enseñanza y de la predicación. Pero quiero agarrar todo un pasaje de la Escritura en donde Pablo le está hablando a Timoteo, su hijo en la fe, de quien él se siente sumamente orgulloso por haberlo ido llevando paso a paso, poco a poco, en su desarrollo y en su crecimiento como líder. Y este fue uno de los muchos que Pablo tuvo, a quien él les pasó la estafeta para continuar en el ministerio. Era una generación más joven que el apóstol Pablo. Y vamos a usar un pasaje en 1 Timoteo 5, versículo 1 al 25. Lo voy a leer primero y luego voy a regresar dando uno por uno los principios que podemos extraer. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Esto dice la Escritura. Pero la que se entrega a los placeres, hablando de las viudas más jóvenes, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nota que este principio de la falta de provisión material, económica, de vestido y de alimentación está en el contexto de las viudas, a las que Pablo le está diciendo a Timoteo que deben de atender, y da especificaciones muy concretas.
Dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista de las viudas, solo la viuda no menor, está diciendo aquí la escritura, sea puesta la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes en esa lista no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Habla de cuando les ganan las ganas de tener relaciones sexuales sin contraer un compromiso, porque más adelante recomienda que las viudas jóvenes se casen, que tengan hijos, que los críen. Y mira, dice aquí, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para que las que en verdad son viudas. Es decir, que las viudas jóvenes tienen la fuerza de trabajar y de sostenerse a sí mismas, pero las viudas ya mayores de edad son las que deben ser puestas en la lista de las viudas de la congregación, a las que hay que ayudar. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Quiénes? Los que gobiernan bien, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes de pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las obras, las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Pablo le habla a Timoteo de los deberes en general hacia los demás. Y cuando una persona como Timoteo, el hijo espiritual de Pablo, pone en práctica todas estas cosas, no solamente los ancianos que gobiernan bien deben ser tenidos como dignos de doble honor, mayormente los que predican y los que enseñan, que es lo que Pablo refiere aquí, sino que una persona como Timoteo, que es diligente en cumplir con los consejos y con las observaciones que Pablo le está encomendando, que ahorita vamos a enumerar, lo lleva a la práctica. Yo creo que esta persona es digna
de doble honor. Así es que se entiende que Pablo está muy preocupado de que Timoteo entienda la importancia de estos deberes hacia los demás. Y para empezar, Pablo comienza con el círculo íntimo, el más cercano, de padres, de ancianos, de ancianas, de hermanos, de hermanas. Mira lo que dice. El consejo para los que son del círculo íntimo, o los consejos, es: no reprendas al anciano, exhórtale como a padre. Porque luego a veces los que son jóvenes se creen que saben más que los mayores de edad y los menosprecian y los tratan mal. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: tente mucho cuidado de que no vayas a hacer eso con los ancianos. No reprendas al anciano, exhórtale como si fuera tu papá. De la misma manera que tú le hablarías o le darías un consejo a tu padre, a los ancianos que no tienen un nexo familiar contigo, pero que por el hecho de ser ancianos, no los reprendas, exhórtalos como a padre. A los más jóvenes como si fueran tus hermanos. ¿Cómo le darías tú un consejo a un hermano tuyo que es menor de edad? Pues exhórtalo a los jóvenes como si fueran tus hermanos. A las ancianas como a madres. A las jovencitas como hermanas con toda pureza. No te quieras pasar de lanza o de listo por el hecho de que sean jovencitas y que les puedes hablar con libertad y confianza. Háblales como si fueran tus hermanas, y le aclara Pablo: con toda pureza. Luego viene otro segmento que pasa del círculo íntimo y habla de las viudas. Honra a las viudas que en verdad lo son. Si tiene hijos o nietos, diles a los hijos y a los nietos que se hagan responsables de sus viudas, que sean piadosos con sus propias familias, porque luego los hijos, los sobrinos, los nietos se hacen socarrones y luego no quieren contraer responsabilidad para con sus padres, para con los abuelos, siendo que ellos, estando en la plenitud de su fuerza, dieron su vida, te sostuvieron tu carrera, te ayudaron en tus necesidades, te proveyeron ropa, alimento, vestido, todo lo que tú llegaste a requerir. Entonces dice: honra, hablando de las viudas, en este nuevo segmento, honra a las viudas que en verdad lo son. Si tienen hijos o nietos, enséñales a los hijos y a los nietos que se hagan responsables, que sean piadosos con sus propias familias, que aprendan a recompensar a sus padres. No porque los padres te lo exijan, aunque hay algunos padres que se los quieren exigir a los hijos y se los demandan, se los reclaman, se los echan en cara, cuando lo que hicimos los padres no fue otra cosa más que cumplir con nuestra obligación o con nuestra responsabilidad. Si eres un padre justo y correcto, no vas a estarle imponiendo una carga al hijo, ni demandando, ni exigiendo, como si fuera su obligación. Porque cuando tú lo hiciste en estricto apego a tu responsabilidad y a tu obligación. No se diga a los abuelos. Dice que aprendan a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Que los hijos, que los nietos le hablen a los ancianos con respeto, sepan honrar a los padres y a las viudas que en verdad lo son. La que en verdad es viuda y ha quedado sola, las que han aprendido a esperar en Dios, la que es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Las viudas que han quedado solas, las que han aprendido a esperar en Dios, no en los hijos, no en la gente, ni siquiera en la iglesia misma. Han aprendido a esperar en Dios, la que es diligente en súplicas y oraciones de noche y de día. Y sigue enumerando las características de la lista de las viudas mayores de edad.
que sean irreprensibles, que no tenga nada, ni un reproche. Esa viuda sí ponla en la lista. La viuda no menor de 60 años. Dice, la que ha sido esposa de un solo marido, que tiene un testimonio moral digno de ser reconocido o elogiado, que tenga testimonio de buenas obras, la que ha creado hijos, la que ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los que son o están afligidos, si ha practicado toda buena obra. Nota las cualidades del carácter, la generosidad, el desprendimiento de una mujer que sin mirar la necesidad del que está cercano, lo atiende, se brinda en generosidad y en atenciones. Es una persona desprendida, servicial, que tiene testimonio de buenas obras, tiene una calidad moral. Esa viuda ha sido esposa de un solo marido, no es una viuda menor a los 60 años, ha lavado los pies de los santos, ha socorrido a los que están afligidos, ha practicado toda buena obra. No pongas en la lista a las viudas jóvenes. Ellas sí tienen la fuerza para seguir trabajando. Aún ni la familia tendría por qué estarlas sosteniendo, porque se pueden sostener a sí mismas. Cuando habla de que la familia se haga responsable de las viudas, habla de las viudas que en verdad lo son, que han quedado solas, que son mayores de 60 años. Dice, no pongas en la lista a las viudas jóvenes, porque ellas sí tienen la fuerza para seguir trabajando, para ser autosuficientes. Están propensas las viudas jóvenes a todos los placeres y se pueden entregar a ellos viviendo, dice, están muertas. Es decir, había desde los tiempos del apóstol Pablo viudas jóvenes que en realidad eran dependientes, malsanas de su familia y aún de la iglesia, y entonces pues se entregaban a los placeres y le daban las ganas de tener relaciones aquí, relaciones allá. Dijo, a estas no las incluyas en la lista. Estas jóvenes pueden ser, dice Pablo, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo y se quieren casar a toda costa, caen en condenación y quebrantan su primera fe. Es decir, no está malo tener deseos sexuales. Lo malo es la manera como los quiere satisfacer. Y algunas, habiendo quedado viudas muy jóvenes, le dan vuelo a la hilacha. Y dice Pablo, no incluyas en la lista a viudas jóvenes con estas características. Dice que además aprenden a ser ociosas y andan de casa en casa y se hacen chismosas y entrometidas, hablando lo que no deberían de estar hablando. Aquella persona que no se le cuece el arroz en la boca, que habla y dice, guaguarea, no es discreta, no es prudente con sus palabras, no sabe gobernar sus palabras, no sabe gobernar muchos otros aspectos de su vida. No va a saber gobernar su tiempo, no va a saber gobernar sus finanzas, no va a saber gobernar a sus hijos. Pablo es muy sabio en los consejos que están dando aquí. Dice, si son viudas jóvenes, que mejor se casen, que críen hijos y que gobiernen su casa, que den muestra de responsabilidad, de ser responsable con sus hijos, que los críen, que los mantengan, que gobiernen bien su casa, que no le den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, que no tenga cola que les pisen, es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice también, ya algunas de estas viudas jóvenes se han apartado de la fe en pos de Satanás. Y todo lo que pasa con esto es que el evangelio, la causa de Jesucristo, es vituperada. Si algún creyente tiene a sus viudas, dice Pablo, pues que las mantenga.
que no sea agravada la iglesia, que no sea una carga para la iglesia, y que haya lo suficiente para que las que en verdad son viudas. No dice que la iglesia no apoya a las viudas. Nosotros tenemos unas viudas que apoyamos y no le andamos diciendo a nadie que las apoyamos, porque luego otros se enteran que apoyamos y entonces todo el mundo es fácil de extender la mano y de pedir ayuda. Eso es muy importante. Hay gente que ni siquiera es miembro realmente en la iglesia, pero que luego viene a pedir ayuda cuando no tienen ningún otro compromiso ni con Dios, ni con la iglesia, ni con el liderazgo, pero sí quieren recibir la ayuda. Y Pablo está siendo muy sabio en los consejos que está dando. Dijo, si hay algún creyente que tiene a sus viudas, pues que las mantenga, que no sea agravada a la iglesia, que no se use este dinero para viudas que en realidad no lo necesitan, cuando ese dinero se va a requerir para viudas que en verdad lo son. Y luego entra Pablo a un tercer aspecto diferente. Primero el círculo íntimo, luego habla de las viudas y luego habla de otros aspectos. Dice, los ancianos que gobiernan bien, mayormente los que predican y enseñan, sean tenidos por dignos de doble honor. Mira qué increíble, a mí se me fue completamente de la mente que el lunes pasado fue 15 de mayo y deberíamos haber hecho un llamado para que tú honres a tus maestros, a los maestros de tus niños aquí en la iglesia, a los maestros de tus adolescentes, a los maestros de los jóvenes, a los maestros de los matrimonios, a los maestros del SIL, a los maestros, a los que predican, a los que enseñan. Es correcto que tú les honres, que tú les des un buen regalo, que los invites a una buena comida, que tengas detalles de atención para con los que son maestros, porque a mayor respeto y honra son mejores las cosas que tú estás dispuesto a hacer por estas personas. Rendir honor a quien honor merece, eso es justo y digno, es algo que tenemos que aprender a hacer con regularidad. Y aquí habla de que los ancianos que gobiernan bien, una de las funciones de los ancianos en la iglesia es ayudar al gobierno, al buen gobierno de la iglesia. Mayormente los que predican y enseñan sean tenidos por dignos de doble honor. No pondrás bozal al buey que trilla, pues el obrero es digno de su salario. Contra un anciano, este es un tercer consejo que da, no admitas acusación, sino en presencia de 2 o 3 testigos, porque luego hay quienes son exhortados, ¿verdad? Son regañados, les llaman la atención y se ofenden. Y entonces empiezan a hablar mal de un anciano y luego vienen delante del líder principal y acusan a un anciano. Dicen, no, tú no admitas acusación sobre ningún anciano o líder en la iglesia si no es en presencia de 2 o 3 testigos, porque algunos se la toman personal y luego quieren que el líder venga y les resuelva las broncas que han tenido. O ya están grandecitos, se metieron en problemas, arreglen sus problemas, no vengan a traerle chismes al pastor, ni que les ande resolviendo. Es importante, dice, no admitas acusación sobre ningún anciano si no es en presencia de 2 o 3 testigos. Esto que tú me estás viniendo a decir de este líder, ¿me lo puedes sostener delante de él? ¿Tienes 2 o 3 testigos que den testimonio que es verdad lo que tú estás diciendo? Porque cualquiera levanta un falso, cualquiera levanta una injuria, pero no es correcto que se acepte cualquier injuria nada más porque sí. Hemos hecho esto a lo largo de muchos años sobre ministros de nuestra nación, con ministros de otras naciones en la América Latina, y hemos metido las manos al fuego por muchos de ellos porque les han levantado falsos testimonios y han corrido como regadero de pólvora los malos testimonios. Pero Pablo le dice a Timoteo, no admitas acusación en contra de ningún anciano, sino en presencia de 2 o 3 testigos.
A los que persisten en pecar, es decir, ya les llamaron la atención una vez, 2 veces, 3 veces, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Porque hay algunos que no les gusta estar bajo autoridad, que no les gusta que los reprendan, que no les gusta que les llamen la atención. Y algunos se rebelan y dicen, pues de mejores iglesias me han corrido, yo ya me voy. Y el problema no es que se vayan, el problema es que al irse andan contaminando la mente y el corazón de los demás porque empiezan a hablar mal de la iglesia, hablar mal de los pastores, menos mal que se largaran tal cual, pero luego andan levantando falsos testimonios y agregándole mucha crema a sus tacos, para decírtelo más claro. Y es importante que se tome cuidado de estas cosas. Y le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles. Esto que te voy a decir, te lo encarezco delante de Dios, delante del Señor Jesucristo y de sus ángeles, que guardes estas cosas, le dice Pablo a Timoteo, sin prejuicios. Te las estoy dando como consejo para que las pongas en práctica, no haciendo nada con parcialidad. Si algo me molesta es que alguien venga a tratar de señalar alguna cosa y no tiene una propuesta de solución, o quiere señalar el error de algún líder y entonces empieza a hablar y a decir cosas. Y nosotros no estamos aquí para taparle el ojo al macho y hacer las cosas con parcialidad. La Biblia es clara en lo que está diciendo aquí. Te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles, que guardes estas cosas, consejos que te estoy dando, le dice Pablo a Timoteo, sin prejuicios, sin filias ni fobias, no haciendo nada con parcialidad. No te inclinas a favor de uno ni a favor del otro. Todos son miembros, todos son ovejas. Algunos más canijos que otros, sin lugar a dudas, pero todos son ovejas. A mí me encanta Jeremías que dice, que habla de las ovejas. Y dice que las ovejas se meten el hombro a una a la otra, se meten zancadilla, enturbian el agua, van y la pisotean el agua. Ok, yo no voy a poder tomar esta agua, pues tú tampoco vas a tomar del agua, y van y pisotean el agua. Porque hay que saber cómo tratar con las ovejas y el trato entre las ovejas, entre unas y otras. No impongas las manos con ligereza a ninguno. Alguno dice, pastor, mire, pues yo me tengo que ir, yo quisiera que usted orara por mí, que me impusiera las manos. Y tú sabes que esa persona se está yendo en rebelión, que esa persona se está yendo habiendo hecho un desastre dentro de la iglesia. Tú no puedes orar para bendecir a esa persona. Tú no puedes imponer las manos sobre esa persona, aunque te lo pidan. Es una cosa totalmente distinta. Y tampoco le vas a imponer las manos para promover a una posición de autoridad o de liderazgo a alguien que no está maduro, que no tiene testimonio de buenas obras y todo lo que Pablo está diciendo aquí. No impongas con ligereza las manos sobre ninguno. No promuevas a posiciones de autoridad y de liderazgo a gente que no sabe qué hacer con el poder y con la autoridad que tú le estás confiriendo. También no es justo que a veces delegas la responsabilidad pero no das la autoridad. Tampoco es justo que si delegas la responsabilidad no delegues la autoridad para que se ejecuten las cosas. Aunque tú estás observando cómo se comportan algunos, y algunos a los que tú le estás confiriendo algunas cosas traen otras motivaciones en su corazón. Les importa mucho que los vean, que los oigan, que los reconozcan. Y yo tengo un olfato larguísimo, por eso estoy narizón, porque estas cosas las hueles a kilómetros de distancia, espíritus de rebelión, espíritus de falta de sugestión a la autoridad. Todas estas cosas son fáciles y rápidas de discernir. Una mala actitud en el corazón de una persona
que están sirviendo dentro de la misma iglesia, pero que está pateando a otra persona que también está en el liderazgo. Dice, no impongas las manos con ligereza a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Nota que cuando habla de las jovencitas al principio, en el círculo íntimo, dile, trata a las jovencitas como si fueran tus hermanas. Dice, con toda pureza. Y acá está diciendo, no te hagas partícipe en pecados ajenos, consérvate puro. Es decir, que si el líder se hace de la vista gorda, si el líder muestra favoritismo sobre alguno, está haciéndose partícipe de pecados ajenos. Está tolerando rebelión, está tolerando desobediencia. Y es muy importante observar el total, desde las motivaciones del corazón, las actitudes, si son buenas o son malas, hasta las acciones, las palabras, porque las palabras hablan de la abundancia del corazón. Y le da 2 consejos finales Pablo y le dice, o 3, ya no bebas agua, toma un poco de vino. Esto es algo muy particular para Timoteo, por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. No sabemos si Timoteo era hipocondriaco o no, pero hay algunos que de todo se espantan, tienen todas las enfermedades. Sale una nueva enfermedad, creo que yo la tengo. Y sale otra enfermedad, no. Y Pablo está diciendo a Timoteo, eres muy enfermizo, tu estómago no está jalando muy bien, no bebas agua, échate poquito vino para que haya sanidad en tu interior. Ahora tampoco te vayas a agarrar la botella completa y digas, pues en el nombre de Dios, a fin que el apóstol Pablo dijo que me echara un poquito de vino, no dijo si 1 litro o 2 litros. Es muy importante. Los pecados de algunos hombres, le dice Pablo a Timoteo, se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio. Y a otros a otros se les descubren después. Pero el chiste es que no hay nada que quede encubierto que no sea manifiesto. Asimismo, o de la misma manera, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Cuando una persona, un líder, se aplica a estos consejos que Pablo está dando, yo considero que ese hombre, ese líder, esa mujer incluso, no solamente el líder hombre, sino líder mujer, estamos hablando de hombres porque es la clase de los varones, esa persona es digna de doble honor, que se ciñe a los principios de la palabra, a los consejos de los que son más maduros en la fe, de los que son padres espirituales como el apóstol Pablo, de los que son líderes, apóstoles, profetas, que entienden. Si tú vas a pedir un consejo y no estás dispuesto a sujetarte al consejo que te van a dar, por favor, no le hagas perder el tiempo a quien estás pidiendo el consejo, porque ese mismo tiempo que pudiera invertir en ti, que no quieres en realidad sujetarte, nada más quieres taparle el ojo al macho, ¿verdad? Ese mismo tiempo se lo puede invertir a una persona que realmente tiene oídos para oír, tiene un corazón dispuesto para obedecer, tiene una actitud lista para sujetarse al consejo que se está pidiendo. Y estos son una lista larguita, pero muy precisa, también que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Estos hombres que practican estas cosas son hombres dignos de doble honor. Que el Señor bendiga su palabra. Qué gusto estar aquí otra vez. Nos vemos la siguiente semana. Estamos en contacto. Muchas gracias por estar en comunicación. Que el Señor les bendiga y les guarde. Nos vemos la próxima semana.